Entonces es muy bueno que ustedes estén aquí acompañándonos. Para el día de hoy tenemos un caso que ha preparado la Fundación Cardioinfantil, el Departamento de Infectología y el Programa de Posgrado en Infectología Pediátrica, que les va a presentar a ustedes un niño, que ustedes lo ven acá, van a desarrollar el caso. El doctor Miguel Luengas, que es Fellow de Infectología Pediátrica, va a dirigir el caso, y la doctora Marta Álvarez, infectóloga de la Fundación Cardioinfantil, va a estar ayudando con el tema de preguntas. La idea es que se va a llevar el caso poco a poco, así como les llegaría a ustedes en la consulta, en un caso de urgencias, cómo lo pueden enfocar, qué exámenes le pedirían, qué diagnósticos diferenciales tienen, cómo pueden abordar el paciente. Entonces la idea es que todos participen en algo muy interactivo. Como ustedes saben, eso es abierto a todos, no tengan miedo de comentar, de preguntar, de opinar. Eso es lo que enriquece todo lo que los demás sepamos. Entonces los invito a que participen activamente en el caso que tenemos. Entonces, ya dicho esto, yo les doy paso a ellos para que comiencen con el caso y ojalá sea útil para todos nosotros. En diciembre del año pasado tuvimos una pacientica que nos dio pues una carga académica muy importante y por eso quisimos compartirla con ustedes. El objetivo principal es presentar este caso de bastante interés por la historia bizarra, la severidad que tuvo en la presentación inicial. No sé si se escuche mejor con el otro. ¿Están escuchando bien? ¿Sí? ¿Está perfecto? Ok. Diagnósticos diferenciales amplios y pues la importancia del manejo adicional con las implicaciones que tendremos a seguimiento a futuro. Es una paciente de sexo femenino de 12 meses de edad, natural y procedente de Villavicencio Meta, quien consulta inicialmente allá el 25 de noviembre y pues llega a la Fundación Cardioinfantil remitida el 2 de diciembre. Inicia con un cuadro el 22 de diciembre del año pasado, simplemente con fiebre, sin otra sintomatología. Los papás y el hermano estaban cursando con un cuadro de infección respiratoria alta, por lo que consideraron que era por ese lado la cosa. Sin embargo, por la persistencia de la fiebre sin otra sintomatología, asisten el 25 a consulta, donde le toman un uranálisis con bolsa, consideran que tiene un riesgo de infección urinaria y le inician manejo inicialmente una dosis de ampicilina, luego lo pasan a ampicilina más sulbactam. Posteriormente el urocultivo sale negativo y le toman un hemograma cuyo hallazgo principal es la anemia. El 26, el padre nos refiere que presenta un exantema de aparición súbita del miembro superior derecho, dura aproximadamente 6 horas, es un rash, desaparece espontáneamente sin necesidad de ninguna intervención terapéutica. Toman hemocultivos, los cuales posteriormente salen negativos. Por persistencia de la fiebre, al tercer día del ampicilbactam deciden cambiar el esquema antibiótico a ceftraxona y le agregan ibuprofeno pues, para control de la temperatura. Toman allá entonces unos TAC de senos paranasales que muestran una sinusitis maxilar, antígenos febriles negativos y una radiografía de tórax pues, que nos mandan la lectura, la cual dicen que es normal. La paciente tiene una evolución tórpida en Villavicencio, allá lo que ven es que la fiebre persiste, el día 29 se asocia un tos, empieza a tener rinorrea, de hecho hace unas deposiciones líquidas pero sin moco ni sangre, y lo que la madre nos refiere es que encuentra que empieza a presentar edemas en miembros inferiores y en párpados, inicialmente el izquierdo, luego se pasa a ambos, pero no presenta secreción en ningún momento ni inyección conjuntival. El 1 de diciembre le toman nuevos paraclínicos donde encuentra una anemia importante con leve trombocitopenia, la PCR constantemente elevada, ahorita miramos los exámenes, electrolitos y perfil lipídico normal, ecografía abdominal y el ecocardiograma lo reportan como normal sin presencia de agitaciones y deciden remitirlo para estudio como un síndrome febril persistente. Como antecedentes de importancia es una tercera gestación, todos los antecedentes perinatales básicamente son negativos, es una paciente previamente sana, sin ninguna enfermedad importante, tenía un esquema PAI hasta los 6 meses, está pendiente la vacunación de los 12 meses. El hermano mayor nos refieren que tiene unas hemangiomas faciales que está en seguimiento por cirugía pediátrica, ha requerido uso de propanolol y eventualmente pues no ha requerido cirugías, pero dicen que no lo vimos nunca, pero la lesión la refieren pues bastante grande en la cara como tal. Tiene abuelos paternos con hipertensión, diabetes y los maternos, un abuelo pues con un antecedente importante de linfoma. Viven entonces en la zona urbana de Villavicencio, tienen un loro y un perro de mascotas. Nos refirieron que 3 semanas antes del inicio del cuadro, el hermano mayor en un trabajo del colegio llevó un caracol, lo tuvo más o menos una semana y luego ya pues lo devolvieron como tal. Viajes a finca lechera a los papás, sin embargo pues refieren que no ha tenido consumo de leche
no pausterizada. Y tiene una cuidadora que es una sintomática respiratoria de 50 años con antecedente de infección por chikungunya, que pues está todo el tiempo con tos, refiere los padres. No asiste a jardín y nos refieren que más o menos un mes antes consumió un producto naturista de Forever, no nos lo traen para saber exactamente qué es, y había presentado una alergia con arándanos, al consumo de arándanos como tal. El primer contacto que tenemos la paciente en la cardio infantil, al momento de ese ingreso, una paciente que el aspecto se da muy mal, una paciente muy comprometida, en regulares condiciones generales. Le encontramos una rinorrea de línea escasa mucocutánea, tenía unas adenopatías cervicales múltiples, pero todas menores a 1 centímetro. A la auscultación tenía un soplo sistólico eyectivo en todos los focos de predominio aórtico y el precordio estaba hiperdinámico. El abdomen lo palpábamos el reborde costal 2 centímetros por debajo, y las extremidades tenían también adenopatías axilares menos a 1 centímetro y se veía algo de edema, un edema blando como tal. Llamaba mucho la atención que era una paciente muy irritable, pero pues fácilmente consolable por los padres, pero era bastante irritable. Estos son los paraclínicos de remisión, donde lo que llama principalmente la atención es cómo la hemoglobina pues va disminuyendo. Hay un leve descenso de lo que viene siendo las plaquetas. Ingresó con leucocitosis y la PCR está elevada. Este es el uroanálisis pues, que consideraron tal vez sugestivo de infección y pues que posteriormente el urocultivo salió negativo. Los hemos entonces, ya les dije, fueron negativos, el urocultivo negativo, el estudio de dengue y de gota gruesa, los cuales fueron negativos, antígenos feriles negativos, el perfil lipídico, los electrolitos estaban normales, incluido el sodio, que estuvo normal. Los test de senos paranasales pues recortaban esa sinusitis maxilar con obliteración de complejos stomiatales, y el ecocardiograma pues lo que llamaba la atención es que reportaban de pronto una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo leve, pero el resto sin vegetación en nada. Ok, entonces en este escenario de una paciente proveniente de zona endémica pues de muchos patógenos y que presenta este cuadro clínico, ¿qué consideraciones tendríamos? No sé si alguien voluntario o voluntaria que quiera opinar algo. Vamos a resumirlo en una sola. Una lactante de 12 meses que consulta por un cuadro al momento de la valoración de 13 días de fiebre, inicialmente interpretada con una infección urinaria, pero con uroanálisis y urocultivos negativos. Recibió manejo con ampicilina sulbactam por 3 días y estaba más o menos en día 7 de ceftriaxona, con un hemogramas inicialmente con leucocitosis y con anemia importante, con leve trombocitopenia, PCR y BCGs elevadas, con hallazgos positivos imagenológicos de un TAC de senos paranasales con una sinusitis maxilar y el resto pues normal, excepto el ecocardiograma que tenía una disfunción ventricular izquierda leve, palpable, era palpable, más no teníamos toda la eco. ¿Alguien se quiere lanzar a hacer como un análisis y pensar en los antecedentes? Tiene antecedentes, viene del llano, tienen finca. Tiene una finca lechera, el papá es agrónomo, pero no, los papás niegan que exactamente. Sí, con exponencial tuvo animales, loro y pues el caracol, el perro. La cuidadora. Exactamente. Dicen posibilidad por contacto epidemiológico, posible contacto con... A ver, ¿quién es quién? Mano de residentes que la ven video. Elijo. Nadie. No hay residentes aquí. Bueno, entonces. Cualquier cosa que nos haga. Hola, pues buenas noches. Mi nombre es Tatiana Patiño, yo soy residente de pediatría de la Universidad Nacional.
Pues dentro de las posibilidades diagnósticas, como todo en el síndrome febril prolongado, lo infeccioso, pues obviamente sería lo principal antes de pensar en otras cosas como las reumatológicas y las oncomatológicas, y pues ella tiene bastantes factores de riesgo para muchas infecciones, como le dijeron, pues de donde proviene, aunque vive en la zona urbana, pero pues igual viene de una zona endémica para muchas enfermedades pues, tropicales, por decirlo así. Tiene el contacto con mascotas, tiene el contacto, aunque no consumió, de estar en contacto con leche no pasteurizada, aunque no lo consumió. Lo otro, pues para nosotros también sigue siendo la tuberculosis, también acá pues en todo el país, que es otra de las cosas en las que debemos pensar. ¿Qué más? Pues los virus más comunes, tenía esplenomegalia, no recuerdo si tenía, pero tenía hepatomegalia, tenía las adenopatías. Yo creo que en eso se debería como pensar y por ahí se debería hacer el enfoque inicial. Puede ser, Epstein-Barr podría ser, aunque no es todo el cuadro típico, podríamos tener también serología para toxoplasmosis, tiene el contacto con los animales, Bartonella, podría ser también una de las entidades a evaluar. Citomegalovirus también puede tener algunas de esas características, aunque pues no es todo el cuadro pues como tan claro, pero podría ser también. No sé, pero es importante esa observación. Eso fue un manejo que se hizo ambulatoriamente. Quizás a veces la gente se afana un poquito porque cree que si no empieza el antibiótico, quién sabe qué le pasa al paciente. Y muchas veces mejor esperar, a menos que realmente el paciente, su condición sea, no guste bien, ¿sí? Pero independiente si van a empezarlo, sea, si estaban pensando, por ejemplo, ahí estaban pensando en una infección urinaria con bolsa, una niña de 1 año, ¿sí? No se puede interpretar bien, si lo va a hacer, lo tiene que hacer como es, ¿cierto? Dentro del cuadro inicial que no había nada sino fiebre con una PCR que veo alta, pues y con un uroanálisis que estuvo tomado inadecuadamente o por lo menos inicialmente de screening podría servir, pues tome la muestra de urocultivo como debe ser. Y si está pensando en infección urinaria, yo tampoco ampicilina me parece nada. Si están pensando en sinusitis, pues o en otitis, de pronto oral, amoxicilina, ¿sí? Pero como la niña parece, y todo fue ambulatorio, no le toman nada sino el urocultivo, el urocultivo es por micción espontánea, en la misma muestra, de modo que más sirve más para saber que no era infección urinaria, o sea, han podido esperar y no empezar ningún antibiótico, sino más bien observar y mirar. Si van a empezar para infección urinaria, ¿ustedes qué empezarían? De pronto, ambulatoriamente se le puede una cefalosporina de primera, bien puesta, pero si está pensando en piel o si la ven comprometida, pues también, pero hospitalizada. O sea, pueden empezar algo, pero justifíquenlo y teniendo, al principio lo hicieron. Sigue con fiebre, pero ese manejo de AMPI, cambiar a AMPI, sulbactam y después como que todo es resultado de… Aparentemente había una sinusitis, la verdad es que nunca pudimos tener las imágenes y la descripción era de sinusitis directamente sin decir velamiento o de pronto engrosamiento, de pronto solo era engrosamiento. Pero a pesar de todo sigue con fiebre, ¿cierto? ¿Qué otras posibilidades en Villavicencio estando uno allá con un paciente que a pesar de que empiezan estos antibióticos, uno es que no le cubre lo que hay, o lo otro es que no es infeccioso, o que es una infección que no la cubre esto, ¿sí? Dentro de las virales, Epstein-Barr es una consideración, tiene adenopatías, lo describen, tiene un rasecito, pues hay que pensarlo. Pero estoy de acuerdo, a veces se afanan mucho y es mejor esperar. Y si están empezando infección urinaria, no empiecen ampicilina, no. Es de los que menos, a menos que estén pensando en un enterococo y les salga cocos gram positivos en la orina, en el gram, ¿sí? De resto no. Estoy de acuerdo. Sigamos pensando en posibilidades. Lleva varios días más con fiebre. No realmente describen algunas cosas. El edema facial, hablan de edema en miembros inferiores,
Lema facial apuntaría más de pronto a mono. Si le pusieron AMPI y hizo un rash, mono. O sea, uno va diciendo, bueno, me cuadra más para esto. Esa es una posibilidad y hay que investigarla. ¿Qué otra cosa les llama la atención dentro de la historia de pronto? O del caracol. Pues es que sí es como lo llamativo que el doctor Luengas comentó de la historia, el contacto con los dos primeros animales y coincidencialmente pues en el interrogatorio del caracol y hacerlo mención y traerlo a colación pues debe ser por algo, algunos parásitos pues pueden ser transmitidos por babosas o caracoles, entonces no sé si esa sea una de las posibilidades, algunas parasitosis, aunque la gota gruesa estaba negativa, pero pues no descarta todas, y más en una lactante que está expuesta al piso todo el tiempo, probablemente pudiera ser una de las opciones, no sé, había pensado usted en varios, el caracol como las dos primeras. Enfermedad infecciosa viene de allá antes y no tiene manifestaciones neurológicas importantes, de pronto vas pensando más en algunas otras posibilidades. Sí, claro. ¿Qué bacteria? Uno siempre que le hablan de caracoles, reptiles, tortugas, piensa de primero, esos que tienen mascotas culebritas, porque las tienen. Salmonela. Sí, pero… Bueno, Hay tuvo que diarrea, pensar. ¿no? Sí, tuvo diarrea, tuvo dolor abdominal, eso, pero los hemocultivos, salmonela, pues pienso yo tal vez en algún punto y si se deterioró tanto hubieran sido… Bueno, ese sí es pregunta para felos. No, mentiras, también para residentes. ¿Cómo hace uno para identificar una salmonela como fiebre entérica, como fiebre tifoidea, en relación con los cultivos? ¿Cuándo son positivos los hemos? ¿Cuándo son positivos los uros? ¿Cuándo son positivos el copro? ¿Y cuándo es positivo el mielocultivo? Eso lo tienen que saber. Pregunta de infecto. Hemocultivos, ¿cuándo deben ser positivos? A ver, ¿quién da una posibilidad? ¿En qué momento puede tener en fiebre entérica o fiebre tifoidea hemocultivos positivos? Para que nunca se les olvide. A ver, ¿aquí hay fellows de infecto fuera de los míos? No. Entonces, residentes. Primera semana. Pasa la primera semana y la posibilidad, más si le han dado antibióticos, se reduce. Si no lo cogieron la primera semana, olvídense. Y si antes le empezaron antibióticos, puede ser sensible a AMPI sulbactam, parcialmente. No le va a controlar el proceso. ¿Sí? El ceftriaxona le debía servir, luego se va a encontrar un poquito de salmonela, pero es para que piensen. ¿Cuándo el urocultivo es positivo? Los hemocultivos los tomaron después, pero bueno, ¿cuándo el urocultivo en una fiebre tifoidea, salmonela, fiebre entérica es positivo? ¿Quién? Segunda semana. ¿Y cuándo el coprocultivo espero que sea positivo? No en una gastroenteritis por salmonela, SP, por una fiebre tifoidea o una fiebre entérica por salmonela. Es para que lo tengan en mente porque eso sirve para uno decir voy excluyendo qué pido, qué no pido. Después de la segunda semana, si es en una fiebre entérica. ¿Cuándo los mielos son positivos? Nosotros le pedimos mielos. ¿El mielocultivo cuándo es positivo? ¿Con antibióticos o sin antibióticos? En una fiebre entérica, fiebre tifoidea. Todo el tiempo. ¿Sí? Si yo tengo, o sea, hay más posibilidad de que coja con mielo, pero uno no va a empezar con mielo.
Uno empieza con hemos la primera semana, le toma, si quiere, generalmente, mire, este llegó al 14º día, ¿sí? Los hemos van a ser negativos, tiene ceftriaxona. Voy descartando un poco esto porque si ya tiene ceftriaxona, yo asumo que debía estar respondiendo y ya no es esa posibilidad, pero es para que hagamos el ejercicio, ¿sí? Pero si yo sigo pensando, porque viene tratado con subdosis o viene tratado con otras cosas, y sigue febril y yo pienso que puede ser, no se fijen en los benditos antígenos febriles, ¿sí? Eso lo que hacen es confundir, a veces ayudan, pero confunden, ¿sí? No es un examen que uno tiene que tomar así de primera, y ni le va a decir, oiga, eso es una fiebre tifoidea, no, puede ayudar en algunas cositas, pero no es. Entonces, mielocultivo, siempre piensen en eso, ¿sí? De paso, descarto otras cosas, descarto linfoproliferativos, descarto brucela, ¿sí? Con el mielo. Entonces, es para hacer el ejercicio. Otra posibilidad, a ver, quiero que piensen un poquito en más posibilidades en esta paciente. Es niña, sí, sí, niña. Sí, es que se me olvidaba si era niña. El loro, bueno, hablemos del loro. Hablemos del loro. Pues no, yo tenía entendido que hay una enfermedad que se llama citacosis. Citacosis, ¿cómo se presenta la citacosis? No recuerdo muy bien, pero tenían algo como parecía una neumonía. Es una neumonía severa, progresiva, necrotizante. Esta niña no tiene nada respiratorio, ¿sí? Y es muy severa, muy severa. Es con pericos, más que con loros. Loros, no mucho. Bueno. Pero pues uno lo tiene que pensar, vienen del llano, de pronto tienen otros animales como de allá, tropicales. Pero hay que pensarlos, pero las aves también transmiten histoplasma, sí, otros, pero esta paciente respiratorio es realmente sutil, ¿cierto? Entonces de pronto uno va pensando menos, no tiene una placa fea, bueno. Tenemos esa paciente, tiene antibióticos, ¿sí? Tiene un soplo. Las posibilidades por lo que mencionaban de el edema facial, la fiebre prolongada y del ecocardiograma, pues una posibilidad es que pudiera ser un Kawasaki atípico, ¿sí? Una posibilidad puede ser esa, el rash, aunque no fue constante, pero tuvo un rash, tuvo edema de miembros inferiores, edema facial, aunque dentro de los estudios de laboratorio no hay otros hallazgos que lo sugieran. ¿Qué estaría en contra de los exámenes de laboratorio, del hemograma? ¿Cómo están las plaquetas? Las plaquetas estaban con tendencia a la baja, trombocitopenia. No siempre se presenta trombocitosis, de hecho cuando hay trombocitopenia en Kawasaki es un factor de mal pronóstico. Muy mal pronóstico, exactamente. Bueno, eso desde lo que no es infeccioso, y dentro de lo infeccioso, aparte de lo que ya han mencionado, yo pensaría en alguna parasitosis, no necesariamente malaria y eso, sino, no sé, pensando en lo del caracol. Yo recuerdo que el año pasado hubo una alerta epidemiológica por la entrada a Colombia de un caracol africano, por un germen que se llamaba, ¿cómo es? Angilostrongylus cantonensis, algo así. Angiostrongylus cantonensis. Clínica de esos pacientes. Por eso digo, este paciente neurológicamente, bueno, lo tenemos como que neurológicamente tiene algo, pero estos pacientes, esto es una enfermedad típica ¿de dónde? La cantonensis, del África y del sudeste asiático, ¿sí? Y se caracteriza por cuadros neurológicos rápidamente progresivos, severos, con una, digamos, como una meningoencefalitis, que es desbastante, o sea, realmente el miedo es ese, y aquí nos infundieron, uy, tengan cuidado porque esos caracoles, claro que esos caracoles andan por todos lados, se reproducen por todas partes y no sabemos si realmente pudiesen tener, aquí yo no he visto descrito casos. Sí lo busqué en una niña que nos llegó de Yopal, que además hizo un cuadro neurológico muy severo y quedó con secuelas, y mandamos al CDC y no nos salió
ni la ameba, ni nada, negativo todo. Tuberculosis la tratamos como tal. Pero, muy bien, Kawasaki atípico, una excelente posibilidad que siempre hay que tener en mente en todos los niños, especialmente lactantes, ¿cierto? Bueno, y la trombocitopenia, lo que dices, si se presenta trombocitopenia, puede ser de mal pronóstico, que es raro, sí es raro, ¿sí? ¿Qué más estaría a favor de Kawasaki atípico, doctor? ¿O alguien más? De afuera. Sí. Sí. ¿Ah? Entonces sería la elevación de los lactantes. La taquicardia persistente, tenía su soplo. Inicialmente, ¿cómo es el ecocardiograma en Kawasaki? Puede ser en la fase inicial, en la fase temprana. Es normal. Puede haber pericarditis, algo, ¿sí? Uno puede no encontrar, es que no tiene que esperar a encontrar, a menos que sea el atípico, podría encontrar hallazgos anormales, ¿sí? Entonces, inicialmente puede no haber nada, pero uno espera que no haya nada para poder tratarlo a tiempo y que no le vaya a progresar. Si ya es atípico, el atípico se define como que ya tiene hallazgos de dilataciones aneurismáticas. ¿Sí? A favor, PCR, la velocidad en que estaba, pero tenía una velocidad alta, ¿cierto? ¿Sí? Y una PCR muy alta, sin que luciera aparentemente tóxico, pero sí se veía irritable. Esa es una muy buena posibilidad. ¿Alguna otra posibilidad para poder seguir? No infecciosas. Las autoinmunitarias ahí pudieran estar, porque era una paciente anémica. Ponte para que te… Las autoinmunitarias pudieran ser una posibilidad, ser una paciente anémica, un cuadro febril prolongado. La paciente, pues hasta que llegó a cardioinfantil, llegó bastante deteriorada, pero se mantuvo relativamente estable el resto del tiempo. ¿Cómo cuáles? Yo creo que un lupus pudiera caber perfectamente. Lupus temprano, sí. Ya las otras, vasculitis. Una IJ sistémica, ¿sí? Que puede empezar. A ver, doctor. En la posibilidad de enfermedades oncológicas, digamos que aunque es pequeña, la edad no lo descarta y además tiene manifestaciones a nivel de médula, tocaría evaluar las citopenias de dónde vienen, pero perfectamente podría ser una enfermedad oncológica. Lo otro, pues la mononucleosis, pero también todos los procesos secundarios a cualquier infección que pueden dar con compromiso sistémico o incluso síndrome, o sea, dentro de lo digamos reumatológico, pero que no necesariamente pertenece las linfocitosis hemofagocíticas, que puede ser secundaria a cualquier proceso, ya sea infeccioso o autoinmune, que digamos a esta edad no es lo frecuente, pero podría ser secundaria a cualquier proceso infeccioso. O incluso por la edad podría ser incluso primario, pero digamos que toca pensar en esas posibilidades. Penias, anemia y tendencia a la trombocitopenia. ¿Qué más? ¿Triglicéridos estaban por ahí? Está normal, estarían. Usted no estaría. Pero nos faltaría pedirle más cosas, ¿sí? La ferritina nos faltaría. ¿Qué más nos falta? ¿El fibrinógeno aquí cómo está? No está. Pero hay que pedirlo. Sí. Y la médula es un complemento, pero el no encontrar en la médula ósea, ojo, hemofagocitosis no descarta y al contrario, hay que llenarse con los criterios. Entonces, eso es otra posibilidad. Puede ser secundario, digamos, puede ser inducido por infecciones, pero también puede ser inducido por un Kawasaki. Ya se ha descrito síndrome hemofagocítico asociado a Kawasaki. ¿Sí? Y es la edad para la primaria. Listo, muy bien. Entonces vamos a quedar ahí, pero era como para que, por favor, pensaran y se relajaran un poquito. Entonces el doctor va a seguir, el doctor Luengas. Gracias. Bueno, ojalá hubiéramos tenido el apoyo de todos ustedes en ese momento.
Hubiera sido más fácil. El análisis que hicimos fue algo muy parecido a lo que acabamos de hacer. Clasificamos, digamos, de las diferentes probables etiologías. En la infecciosa se contempló la posibilidad de tuberculosis, salmonelosis, un síndrome mononucleósico pues por los virus más comunes, toxoplasma, una infección por parvovirus B19 y pues habría que pensar también la posibilidad de una endocarditis infecciosa parcialmente tratada. De la parte linfoproliferativa se consideró que tendríamos que tener muy en cuenta el inicio de lo que viene siendo un síndrome de activación macrofágica, pues algo de linfoproliferativo como una leucemia o un linfoma, y pues ya por el grupo etario menos probable habría que pensar las reumatológicas, entre esas la artritis idiopática juvenil y pues la enfermedad de Kawasaki, en este caso atípica, pues por no presentar todos los hallazgos. Entonces, en ese momento, pues, ¿qué se decide? Continuamos con la ceftraxona, solicitamos valoración por hematoncología, se solicitan paraclínicos diferentes a los ya tomados, repetir los paraclínicos previos y pues definitivamente nuestra decisión fue hacer todas las anteriores. Eso fue lo que decidimos porque, digamos, necesitábamos llenarnos de más razones para encontrar el posible diagnóstico. Se pidieron entonces todos los estudios, las serologías, un VIH, un final gastrointestinal por lo que había hecho las deposiciones diarreicas, se hizo el estudio también para lo que viene siendo tuberculosis y pues se pidió una gamografía renal por el antecedente que he referido, pues a pesar de que no era sugestivo de infección urinaria, había que descartar que no fuese una pilonefritis el cuadro actual como tal, un ecocardiograma y una ecografía abdominal. Estos son los paraclínicos y es la tendencia que tuvieron los paraclínicos en la Fundación Cardioinfantil. Lo que encontramos eventualmente es, pues hubo un momento en que hubo una leucocitosis importante, la anemia era lo que predominaba, no hubo transfusión entre estas valores de hemoglobina hematocrito, las plaquetas ya tardíamente empezaron a tener algo de elevación y lo más importante de todo es los reactantes estuvieron elevados, específicamente BCG y PCR con procalcitoninas negativas, casi que todo el tiempo estuvieron elevadas estos dos reactantes. La función renal estuvo bien, el sodio estuvo dentro de lo esperado con una LH un poquito elevada y estaba hipoalbuminémica todo el tiempo la paciente. Esta es la tendencia de los leucocitos. Hubo un momento en que hubo un pico de 35.000, pero pues posteriormente bajó, pero en general estuvieron altos casi que todo el tiempo durante la estancia hospitalaria. La tendencia a la hemoglobina, lento pero progresivamente fue subiendo sin necesidad, como les decía, de realizar transfusión. La tendencia a la SG permaneció alta la gran mayoría del tiempo, ya al final para el egreso había disminuido, aunque seguía siendo positiva y alta. Y la PCR muy alta, sí tuvo un descenso progresivo más rápido, pero pues era positiva como tal. Nos llegan entonces, empiezan a llegarnos los resultados de los paraclínicos que solicitamos al ingreso. Como en todas las instituciones, pues los paraclínicos suelen llegar graneaditos. Entonces vamos mirando, las serologías como tal no nos aportaron mucho, realmente tenía cito, IgG, IgM negativo, Epstein-Barr, IgG, IgM negativos, toxoplasma no reactivo, negativo la IgG, uroanálisis normal, excepto porque tenía una piuria sin hallazgos, de leucocitos de 16 a 28, era lo que encontramos como tal. Se hizo entonces los hemocultivos del ingreso, se encontró uno positivo para un coagulasa negativo que no le dimos validez, creció a las 27 horas, lo consideramos contaminación. El urocultivo inicial fue tomado con bolsa y con un parcial de orina que a pesar de que pues, se solicitó con sonda, fue tomado con bolsa. Una Klebsiella pneumoniae KPC, que la consideramos contaminación, se repitió el día que salió el resultado con sonda y ese fue negativo sin haber hecho un tratamiento dirigido para este microorganismo. Y el coprocultivo fue negativo. La radiografía de tórax inicial era una radiografía sucia, una radiografía con múltiples infiltrados intersticiales bilaterales. Nos llamaba mucho la atención porque, pues, como dijimos al comienzo, no tenía una sintomatología respiratoria baja clara, tuvo en algún momento sintomatología alta, por lo que solicitamos repetir esta radiografía. Se repite a los 3 días y ya había limpiado casi que completamente, o sea que no le dimos mucha validez inicial a esto, consideramos de pronto que fuese algo más de sobrecarga hídrica que algo infeccioso como tal. Ecografía abdominal,
tenía el hígado aumentado de tamaño, que pues ya lo habíamos encontrado en el examen físico como tal, y la gamografía nos salió negativa para pielonefritis. Entonces, la idea es que continuamos recibiendo resultados, la PPE fue de 0, la ferritina y fibrinógeno, pues contemplando la posibilidad de un síndrome de activación macrofágica como tal, fueron pues dentro de bajas para, digamos, no cumplían los criterios. Los BKs de esputo fueron los 3 negativos. Tuvimos un inconveniente con el Ginesper, no lo hicieron, no lo quisieron hacer, ya arreglamos eso, es una discusión, pero en general digamos que pues esto le estábamos apuntando era por el contacto de la señora que la cuidaba, a la cual simultáneamente en Villavicencio se le están haciendo los exámenes que hasta ese momento estaban pendientes, todo el estudio de tuberculosis. Las inmunoglobulinas basales nos dieron en valores normales la A, la G y la M, estaba todo completamente normal. Entonces, hasta ese momento, pues realmente, digamos que todos los exámenes pues los íbamos viendo, pero el primer día que llegó se le pidió un examen que efectivamente fue un ecocardiograma y el mismo día pues tuvimos el diagnóstico de una dilatación de la porción medial del tronco coronario izquierdo de 3.4 milímetros sin observarse presencia de trombos, lo cual nos apuntó hacia uno de los diagnósticos que lo habíamos dejado entre los menos probables, pero contemplado, que es un Kawasaki, una enfermedad de Kawasaki incompleto o atípico, con los criterios clínicos que pues realmente el síndrome febril prolongado, con el exantema que a pesar de que duró poco y no fue el común, el normal lo tuvo, y el edema, y pues los criterios paraclínicos que sí están claramente descritos en Kawasaki, que son la hipoalbuminemia que lo cumplía, leucocitosis, ecocardiograma con dilatación coronaria, la piuria en un análisis tanto extrainstitucional como intrainstitucional que lo tenía, y la elevación de los reactantes de fase aguda. Entonces, con esto casi que descartábamos pues la parte de enfermedad linfoproliferativa inicialmente, y la tuberculosis posteriormente recibimos pues los resultados de la cuidadora. El plan pues inmediatamente, esto fue el primer día que llegó el paciente, nos lo comentaron en la tarde noche, ya cuando el resultado del ecocardiograma, y se ordenó el inicio de inmunoglobulina G, 2 gramos por kilo, se inició la aspirina, 80 miligramos por kilo y entre 4 dosis, pues un protector gástrico como tal. Solicitamos entonces pues la valoración formal por el servicio de cardiología, dijeron que estaban completamente de acuerdo con nuestro manejo y pues iban a hacer seguimiento por su parte. Hematoncología considera que no tiene un síndrome linfoproliferativo, pero pues realiza el mielograma que habíamos solicitado. Dentro de los estudios pues hemos pedido los cultivos también prolongados y ellos refieren una hiperplasia granulocítica. Reumatología la vio porque la paciente posterior a la inmunoglobulina completaba alrededor borderline de 48 horas y seguía haciendo fiebre, se había bajado significativamente. Entonces el servicio por el que estaba hospitalizado solicitó la acción por reumatología, dijeron que estaban de acuerdo con el diagnóstico, en el momento que ellos la ven la fiebre ya había desaparecido y solicitan una valoración por oftalmología para descartar uveitis dentro del contexto pues, de enfermedad de Kawasaki. Oftalmo la ve y oftalmo encuentra discos ópticos elevados con bordes mal definidos, consideran que tiene un papiledema. Entonces con ese resultado del papiledema quedamos nosotros plop. Solicitamos valoración por neuropediatría para pues, encontrar alguno, porque realmente el examen neurológico de la paciente todo el tiempo fue normal, era una paciente irritable, pero ya posterior a la inmunoglobulina cambió, el cambio fue muy significativo. Neuropediatría lo ve y considera que puede ser drusa intrapapilar, es decir, pseudopapiledema, ya que no tenía clínica de hipertensión intracraniana y sugieren pues, la toma de una resonancia magnética nuclear con contraste. Esa fue la recomendación como tal. Le hacemos luego pues un ecocardiograma de control en el cual ya se ve, pues estaba en 3.4 milímetros, ya estaba en 3, acercándose a lo normal, por debajo de 3 para el Z-score para este paciente es por debajo de 3, estaba perfecta, ya estaba acercándonos por debajo de una desviación estándar, entonces no había ningún problema y estaba conservando todo sin ausencia de derrame pericárdico, pero no, con ausencia de derrame pericárdico. Nos llega el resultado de la resonancia y básicamente describen que en la corteza subcortical, predominio de localización frontal, se ven varias lesiones o imágenes hiperintensas que
pues ponen que podrían corresponder o a algo infeccioso o a algo inflamatorio, pues como tal. Entonces vuelve a ser valorado, no sé muy bien, pero bueno, aquí hay unas lesiones, si le meten más o menos, digamos que se ven bastantes las lesiones, aquí hay otras en las cuales podemos ver, pero eran múltiples lesiones, aquí eran puntiformes como tal, pero sí eran aún para el ojo del fellow de infectología no entrenado en resonancia, visibles, claramente visibles. Son estas lesiones, en los diferentes cortes se ven, eran más corticales de predominio frontal. Acá vemos esta y veríamos esta. Y bueno, aquí se ven los punticos que serían esta parte acá como tal. Ok, neuropediatría lo ve y dice que por el antecedente del probable contacto con paciente con tuberculosis, no se puede descartar compromiso infeccioso, solicitan que se haga punción lumbar con estudio de Ginespер en líquido cefalorraquídeo y pues nos lo devuelven, concepto de infectopediatría, como suele pasar. Digamos que entonces le hacemos la punción lumbar. Es una punción lumbar que realmente no tenía hipoglucorraquia, es sin proteinorraquia, estaba normal, el gran cultivo, las coloraciones que le hicimos eran negativas, el Ginesper fue negativo en líquido cefalorraquídeo y las bandas oligoclonales hizo electroenfoque, fueron negativas, que no estaban a favor pues, de pensar en algún proceso infeccioso. Posteriormente ya nos llegó el resultado de los estudios de la persona, la cuidadora, era todo negativo para TB, o sea, no tenía pues un contacto como tal. Durante la estancia hospitalaria posterior a la inmunoglobulina de la aspirina, duró un tiempo con BCG elevada en descenso progresivo, por lo que lo mantuvimos con dosis antiinflamatorias por un tiempo mayor a las 48 horas, que normalmente posterior a desaparecer la fiebre. Sin embargo, la evolución clínica y el cambio de la niña fue muy, muy significativo, por lo que se decidió pues dar salida, continuando con aspirina, dosis antiagregante, control con ecocardiograma en 2 semanas, eso fue más o menos para finales de diciembre, y hacer los estudios de resonancia magnética contrastada con angioresonancia en 3 semanas, teniendo en cuenta que existen asociaciones entre enfermedad de Kawasaki, una vasculitis con este tipo de lesiones. Sin embargo, pues se sigue en estudio con neuropediatría. La paciente la vimos la semana pasada, o sea, 2,5 meses después había desaparecido. Los papás son buenos papás, son bien, pero tienen los recursos, pero pues no habían conseguido según ellos las citas. Se hospitalizó por un cuadro febril que no tuvo pues ningún inconveniente por el antecedente, más para observación. Estaba entre los 2 primeros meses, 3 meses. Le fue muy bien, ahí sí le pudimos hacer el FILARRAY respiratorio, salió negativo, estaba todo perfecto. Y eventualmente la vio neuropediatría nuevamente hospitalizada y quedaron las imágenes de control pendiente. Se le hizo un ecocardiograma ahorita el 7 de marzo que ya muestra una no dilatación, el tamaño coronario es de 2.5 como tal, que es el ideal para ello. O sea, hubo una regresión completa de lo que viene siendo las lesiones probablemente aneurismáticas. Y bueno, ese era el caso que queríamos compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña revisión de lo que es enfermedad de Kawasaki. No hubo lesiones en boca, fue bastante atípico. Dentro de, obviamente, nuestra aproximación en infectología, que siempre tenemos por allá el Kawasaki para que no se nos pase, preguntamos, ¿ha tenido ojos rojos? ¿Ha tenido? Lo único fue lo del edema de cara y que había hecho que había tenido edema de pies. Con la hipoalbuminemia de 2,4 podría haberse explicado algo, sí, de pronto, pero era lo único, no tuvo descamación, no tuvo cambios en boca, no tuvo cambios en ojos, tuvo el rash que era, realmente lo dudamos, ¿no, Miguel? Un rash que duró 6 horas en un brazo, entonces tampoco daba como lo que uno, pero sin embargo dijimos, siempre hay que pensar en Kawasaki.
Yo tenía también un comentario Doctor Camacho, sí. con la leucocituria con urocultivo negativo. Parte de eso. Entonces es una de las manifestaciones que se puede presentar en Kawasaki, pero también en el contexto y siguiendo la historia del paciente también había en ese momento que pensar la posibilidad, por ejemplo, de tuberculosis renal, que también es una causa importante de leucocituria con urocultivo negativo. Digamos, ahorita ya se sabe que es un Kawasaki, pero digamos en ese momento se estaba todo el tiempo pensando si tuberculosis o no tuberculosis es, digamos, una posibilidad. Pero de pronto por la edad yo No no era lo tan frecuente. pensaría. La tuberculosis tiene un periodo de incubación de años. Exacto, sí, es más grande. Renal. Para pensar en eso, uno de pronto piensa en el adolescente, ¿sí? Entonces Sí, yo de pronto de entrada no lo pensaría, pero sí es parte de Kawasaki, Sí, la leucocituria abacteriana. Entonces, pero siempre hay que tener y hematuria. Si tiene hematuria. Ahora, si tuviera hematuria, endocarditis. Nosotros, pues, tenemos todos los meses casi una endocarditis. Entonces, pues, y a veces dos. Entonces, como que la endocarditis siempre está ahí, y siempre le pedimos hemocultivos, más de, ¿sí? Por eso. Pero sí hay que pensar en tuberculosis, de pronto si tuviera un poquito más de la edad, yo diría que lo pensaría. Bueno, entonces hablando un poquito de enfermedad de Kawasaki, un doctor en Tokio, por allá en el año 61, mientras trabajaba en un hospital de la Cruz Roja, le llegó un paciente de 4 años que tenía un cuadro de fiebre prolongada, exantemas, adenopatías, conjuntivitis y edema, y pues resolvió espontáneamente. Le dejaron un diagnóstico de una fiebre de origen incierto, todos los resto de colegas de él dijeron pues probablemente una escarlatina típica, pero él dijo no me cuadra esto. Un año después tuvo un caso similar y ahí al hombre se le prendió el foco y decidió como empezar a hacer un seguimiento a este tipo de pacientes. Efectivamente, entonces fue el doctor Tomisaku Kawasaki. Esta es la historia del registro original, donde le pusieron tetraciclina, eritromicina, penicilina al mismo paciente, prednisolona de ese paciente. Quise traer, siempre que uno busca en Google lo que sea, sale una foto así de Tomisaku, pero el hombre fue joven alguna vez. De hecho tenía 36 años cuando empezó y se le ocurrió que esto existía y cambió al mundo porque describió una nueva enfermedad pues, y pues a mí me gustaría que si alguna vez que yo muestre mi foto más bien así, no a los 90 años. Entonces, sí, no fue siempre viejo. Entonces, se define, de hecho es una enfermedad que como se dieron cuenta la pusimos dentro de las posibilidades reumatológicas, pero ahorita hablamos un poquito de por qué estamos más hacia el lado infeccioso, como una vasculitis aguda y autolimitada que puede afectar al 0.01% de los niños durante un poco después de una infección viral o bacteriana. Se conoce también como síndrome mucocutáneo linfonodular. Digamos que parte pues un poquito de lo que viene siendo la epidemiología, aquí están comparados la púrpura de Notion Lane, la panartritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Es más de hombres que de mujeres. En el 40% de los casos hay evidencia de un disparador, pero pues digamos que es menos de eso lo que uno suele encontrar realmente, y está asociada a modificación de gen. Este gen es muy importante, ahorita hablamos un poquito de él, específicamente en este caso esta paciente tiene algo ahí que llama un poquito la atención. El desenlace, el del VIH exactamente, el desenlace del 20% puede haber lesiones coronarias, y responde muy bien, o sea, la inmunoglobulina cambió definitivamente lo que viene siendo la mortalidad en enfermedad de Kawasaki. Este es el riesgo aproximado que tiene un niño menor de 5 años de desarrollar enfermedad de Kawasaki. En Japón es prácticamente de 1 en 90, siendo pues por ejemplo en Chile 1 en 2600. Entonces cuando me pone a mirar por ejemplo los países norteamericanos pero nativos como tal, relación 1,95, y cuando no es nativo la cosa cambia. El caucásico es de 1 en 1000, definitivamente se nos viene a la cabeza que esto tiene algo que ver efectivamente, como dice la doctora Álvarez, con algo idiosincrático, con algo más bien de poblacional como tal. Las características o la patología, se produce una lesión de la capa muscular de las arterias medianas, específicamente las coronarias. Aquí empieza una invasión temprana de neutrófilos en la fase temprana o la fase pues, de subaguda de la enfermedad de Kawasaki. Luego hay una migración en las fases tardías de eosinófilos y linfocitos T, específicamente los CD8. Se produce una respuesta inmunológica con un incremento relativo de transcriptores de neutrófilos y pues se disparan estas sustancias que van a disminuir los transcriptores de NK y CD8
y en la fase tardía, que es algo muy diferente, hay infiltración de macrófagos, que eso realmente no se ve casi en los procesos inflamatorios tardíos, y activación de células plasmáticas con producción de IgA. Inicialmente la respuesta inmune innata es la que suele, pero más tardíamente empieza a haber una respuesta inmune adquirida con destrucción rápida de las células endoteliales, y lo que vamos a ver clínicamente es que se pierde la integridad estructural, se dilata la pared de la arteria y se produce el aneurisma. Puede haber una arteritis necrosante antes de las 2 semanas, una arteritis subaguda crónica que inicia después de la segunda semana, y esto puede durar meses o años. De ahí la importancia, la necesidad de hacerle seguimiento a estos pacientes. Algunos hablan que hasta de por vida prácticamente hay que seguirlos, y la proliferación miofibrolástica luminal es la que haya estenosis y que posteriormente va a llevar realmente a la mortalidad como tal y al daño y fallas cardíacas. Entonces, los factores genéticos pues están siendo muy estudiados, precisamente porque es mayor en asiáticos, intermedia en asiáticos, pero que viven en Estados Unidos. Hay una concordancia de 13% en gemelos disigóticos y de 14% en gemelos monocigóticos. Se ha visto que compromete varias generaciones de una misma familia, que eso es algo importante porque es un factor de riesgo para un familiar haber tenido un familiar con enfermedad de Kawasaki. Y los genes pues tienen un polimorfismo importante en histocompatibilidad, homeostasis vascular, inmunorregulación. Aquí están algunos de los genes descritos, se han mirado todos estos, cada uno pues con una alteración, no hay algo patognomónico, pero quería hacer un poquito de énfasis en el receptor de quimioquina 5 y su ligando mayor, el CCL3L1, por una razón especial. Como comenta la doctora, este gen está implicado en muchas cosas, entre eso es la variación delta 32 es la que, entre comillas, si hay doble, da inmunidad contra el virus del VIH, y se ha probado inclusive terapia génica para alterar este gen para producir tratamientos, y hay reportes de casos en VIH en que se hacen trasplante, un paciente con leucemia que le hicieron un trasplante de médula ósea de un donante que era portador de una alteración de este gen y se le curó el VIH al paciente. Pero en general la importancia también es que es un gen que está implicado en angiogénesis y está asociado a lo que viene siendo hemangiomas. Y si recordamos, nuestra paciente tenía un hermano con hemangioma facial. De ahí la necesidad de pronto de estudiar. Ahora, comentándolo con genética, desde el punto de vista muy práctico, pues en este momento no hay mucho que hacer, pero sí es, digamos, un dato interesante. Entonces, como les decía, ustedes lo leen, los reumatólogos escriben de esto todo, pero pues nosotros los infectólogos lo queremos para nosotros, porque consideramos que muy probablemente pueda ser una etiología infecciosa, se comporta como una infección. Entonces, produce un exantema febril con linfadenopatías y mucositis, como lo producen varias enfermedades infecciosas, como lo dijeron ustedes, muchos virus, específicamente virus de la familia herpes. Tiene un incremento de la incidencia estacional, en invierno hay un pico y en verano hay otro, o sea que eso también se asocia a brotes, como lo vemos también en procesos infecciosos, epidemias, y se propaga en olas, o sea, empieza en un paciente y algo que hemos aprendido con la doctora Alba es que cuando llega un Kawasaki empiezan a llegar. Eso es uno tras otro, eso es vienen en racha los Kawasaki. Los hombres son más susceptibles que las mujeres, y si ustedes recuerdan, los hombres pues venimos diseñados para no sobrevivir, los que sobrevivimos y llegamos a la adulta somos los aptos para la reproducción, los machos alfa. La naturaleza es así, pero igual funciona en Kawasaki exactamente igual. Los hermanos tienen un mayor riesgo de presentar enfermedad de Kawasaki una semana después del caso índice, o sea, se ve como si fuera algo transmitido, entonces más para hacia el lado infeccioso. Es muy común en menores de 5 años, pero es rara en menores de 6 meses, y hay que tener en cuenta que la gran mayoría de infecciones son raras en menores de 6 meses por el paso transplacentario de inmunoglobulinas maternas, transplacentario y a través de la leche materna. Y existe una agrupación temporal y espacial de los casos, usualmente aparecen en una zona geográfica específica y en un tiempo específico. ¿Qué factores de riesgo se han identificado? Ser asiático pues ya entran perdiendo. Menor de 5 años, tener parientes o hermanos o familiares con enfermedad de Kawasaki. ¿Y qué factores encontramos para tener un mayor riesgo de lesión coronaria? Tal vez el factor más importante que vamos a encontrar es Kawasaki atípico. Ese es el factor más importante. ¿Por qué? Porque usualmente se diagnostica tardíamente o peor no se diagnostica. Pero pues aquí están anotados todos los posibles factores que podemos encontrar para la lesión coronaria como tal. Es una enfermedad que es importante, la trombocitopenia, la hipoalbuminemia y la anemia
entran dentro de los factores de riesgo y son generalmente más en los atípicos. Yo comparto un caso que tuvimos hace unos 10 años, que fue un niño, lo comparto ahorita porque me parece importante, porque fue un niño realmente que tuvo un compromiso, no como este es nada, porque mejoró y todo, sino una niña que ingresó pequeña, como de unos 6, 7 meses, con cuadro febril prolongado, había tenido, ya retrospectivamente cuando le empezaron a hacer todo, digamos que tenía hallazgos, pero después de 13 días y había estado en cuidado intensivo y entró como un urémico hemolítico, porque tenía anemia, tenía anemia microcítica y con esquistocitos, tenía trombocitopenia, tenía hipolvominemia, había estado un poco hematizada, la pasaron de cuidado intensivo después a pisos. Nosotros la vimos al día 13 y al día 13 la niña estaba irritable, tenía descamación en los pies, tenía labios cuarteados, averiguando, había tenido rash, o sea, tenía cosas de Kawasaki. Le pedimos inmediatamente el ecocardiograma, muy taquicárdica en todos los registros, tenía dilataciones aneurismáticas por todos lados. De hecho, es una niña que posteriormente se planteó que tenía que ser trasplantada porque no tenía, me ha hecho unos aneurismas gigantes y pues se cogió tarde, a pesar de que nunca se pensó, porque se pensó en urémico hemolítico y era un Kawasaki. Para que hay que pensarlo. Bueno, esto es solamente para mostrar que no es solo en niños, este es un estudio hecho en Francia, se hizo en 26 hospitales, es un estudio retrospectivo y algunos prospectivos de 10 años más o menos. Básicamente encontraron, para describir 46 casos de adultos con Kawasaki en Francia como tal, hay otro en Estados Unidos, otro estudio parecido a este. De esos 46, 9 fueron atípicos, los otros fueron de Kawasaki pues como tal completo. Y llama la atención a un dato curioso, y es que solamente el 37% de estos pacientes presentaron alteraciones de dilatación aneurismática, es decir, el diagnóstico lo hicieron con todos los demás criterios, lo cual claramente es un mensaje para decir, en adultos existe, pues también existe en niños un poquito más grandes. Siempre manejamos el rango de 6 meses a 5 años, ya cuando se sale de eso, pues, pero hay que tener en cuenta que sí puede existir porque los adultos lo contemplan dentro de sus diagnósticos diferenciales. El diagnóstico y el cuadro clínico van juntos porque el diagnóstico realmente es a través de la clínica. Aquí están los criterios que todos pues, conocemos, son los 5 criterios que hay que tener en cuenta. El más importante, pues, que es el que va a llevar la pauta, es que sea fiebre por 5 días, más 4 de los 5 principales hallazgos clínicos, cambios en la cavidad oral y los labios, que es el más frecuente en el Kawasaki completo, ahorita miramos un poquito del atípico, el rash polimorfo, con alteración pues también en las extremidades, que también ocurre en el 96%, la conjuntivitis bilateral no purulenta, 89% de la frecuencia, cambios en las extremidades, específicamente edema y luego eritema y escamación tardías de la segunda y tercera semana, que se ve en el 75%, nosotros tuvimos la esperanza de que ella, nuestra paciente escamara, no escamó, pero uno con esto siempre está pendiente buscando a ver qué le encontramos. Y linfadenopatía cervical mayor a 1.5 centímetros, que generalmente es unilateral, es el cambio menos frecuente en Kawasaki completo o típico. Estos pues son algunas fotos pues tomadas de la fundación de Kawasaki como tal, donde se ve el rash, donde se ve los cambios en la boca. Este es un edema que se ve, lo importante es ver como el marcado, que se ve la diferencia es como si lo coloreara uno, la diferencia de los otros edemas. Esto es ya descamación tardía, normalmente el eritema lo describe mucho que empieza en la zona inguinal, y pues hay unos signos que nos pueden ayudar, que de hecho uno debe tener en cuenta. La fotofobia es algo importante, la uveitis, como en nuestro caso reumato nos solicitó que buscáramos. Irritabilidad excesiva yo creo que es tal vez uno de los signos más característicos en Kawasaki.
Sé que de pronto no todos son pediatras, pero uno de pediatras se sensibiliza un poquito hacia el niño que está un poquito consentido, al que está enfermo y al niño que está realmente irritable. Y es algo que sí llama mucho la atención. Describen un rechazo a hacer las cosas pesadas o tomar objetos con las manos. Hay también artritis, pues reportada como signo de Kawasaki. Se describe un hidros de vesícula que va a producir un dolor en cuadrante superior derecho, vómito, diarrea, tos, que en este caso nuestro paciente tuvo diarrea y tos. Enrojecimiento en el lugar de la vacuna de BCG, que es importante siempre buscarlo, y describen también un flemón retrofaringio sin absceso, y las líneas de BU corresponden, son unas líneas que se ven en la uña que corresponden a un crecimiento, una falla en el crecimiento de la uña durante el proceso infeccioso. Entonces crece como asimétricamente y se ven como las uñas como desquebrajadas, como si las rayaran. Señora. Dentro de una red latinoamericana de Kawasaki. Yo quiero que ustedes entiendan una cosa, esto no es de los asiáticos solamente, esto es de todo el mundo. Y acuérdense que seguramente nosotros venimos de los asiáticos, el mundo estaba antes pegado, después se despegó. Ustedes no han visto que nuestra población indígenas parecen muy asiáticas, ¿sí? De modo que tenemos que tener genes de ahí, y se da en todas las poblaciones, hasta en los negros y afroamericanos, afroafricanos, pues lo que sea. No respeta raza, que es más frecuente como tú lo mostraste en los asiáticos, sí, pero se puede dar. Y nosotros en esa red, mire, ustedes no saben cuántos en el retrospectivo fueron, como 800 pacientes de toda Latinoamérica, que lo está haciendo el doctor Ulloa, Rolando Ulloa, con una doctora Adriana Tremollet en Estados Unidos, en California, y estamos ahora en la fase prospectiva, y empezó el año pasado la prospectiva y llevamos también una cantidad de casos impresionantes. Uno de los hallazgos, y me parece importante, es que en la literatura americana, norteamericana y en Hawái, ellos tienen mucho por el lado de Hawái, describen el hallazgo de la BCG. Nosotros no lo tenemos tanto. Yo no hago sino buscarlo. Siempre le tomo, yo creo que he tenido uno que le tomé foto, porque es que eso no se puede olvidar, pero no lo vemos tan frecuente. Sin embargo, vamos a esperar que cuando tengamos los resultados completos podamos decir qué tanto aumento, pero búsquenla, y si encuentran algo, tomen la foto, porque si uno no le toma la foto, ahí no queda, nadie le va a creer a uno después, ¿sí? Créanme eso. Hay otro hallazgo que nos mandaron, que es el estridor, ¿cómo se llama? El estridor, que es posiblemente por hay disfonía y es más por el compromiso que tú mencionaste aquí, alto, pero pueden tenerlo. Entonces, uno a veces cuando, yo de pronto hubiera pensado, uy, no, eso es un parainfluenza, alguna cosa viral, pero hay que pensarlo. Entonces, y hay muchas cosas más como la histiocitosis, el síndrome de activación macrofágica o la histiocitosis se me olvidó cómo se dice, hemofagocítica, HLH, bueno, o LHL, eso se ha descrito también en Kawasaki, o sea, de todo lo que uno se le ocurra. Cuando encuentren un Kawasaki, encuentren una cosa rara, repórtenlo. Yo cuando era residente de pediatría, recién salida, o estaba saliendo, reportamos y presentamos en un congreso internacional de cardiología a un niño de 1 mes de edad que tuvo un atípico, pero con gangrena de todos los pares, una púrpura, fulminans, y perdió pies y manos, y era un Kawasaki. Bueno, entonces los paraclínicos, que no son criterios diagnósticos, pero nos ayudan, la leucocitosis con neutrofilia, es decir, una leucopenia con aumento de linfocitosis nos hace dudar de que sea un Kawasaki. Trombocitosis normalmente se eleva después de la primera semana, y como ya lo dijimos, cuando hay trombocitopenia pues es un criterio de mal pronóstico. BCG y PCR elevadas por encima de 40 milímetros por hora y 3 miligramos por decilitro.
anemia para la edad, albúmina menor a 3, hiponatremia, trombocitosis, piuria estéril y aquí es mayor, sí, quedó al revés, transaminasas elevadas y líquido cefalorraquídeo pues que se puede ver. Realmente nuestro paciente tenía prácticamente todos los criterios paraclínicos, nos faltó la clínica, pero paraclínico lo tenía todo, pero tuvimos dilatación aneuromática y con eso ganamos. Ok, el ecocardiograma, la medida pues la manejan los cardiólogos con base al Z-score dependiendo de la edad del paciente. Si está por encima de 2.5 es muy sugestivo de enfermedad de Kawasaki. Eventualmente 30% de los pacientes van a tener anormalidades en los primeros 10 días y no solamente hay que buscar dentro de diagnóstico de Kawasaki la dilatación o alteración de las coronarias, sino también efusión pericárdica, la falta de contracción de la arteria coronaria que puede indicar que se está produciendo ya la lesión coronaria. El Z-score así no esté por encima de 2.5, sino que esté entre 2 y 2.5 de la descendente anterior. Disminución de la función ventricular izquierda, que en el caso de nuestro paciente lo tenía ya en el eco previo de Villavicencio. Y regurgitación mitral. Son hallazgos que no están pues dentro de los criterios grandes diagnósticos, pero ayudan bastante, hay que buscarlos siempre. Y digamos, hay que exigir al cardiólogo que también nos reporte esto como tal. Un poquito de enfermedad de Kawasaki atípica o incompleta es, digamos, la epidemiología. Hay un estudio japonés en el cual hacen una valoración de 242 niños en 9 años. El 10% tenían una enfermedad de Kawasaki atípica. La mayor incidencia que encontrabas en pacientes menores de 6 meses. Es más frecuente que los adultos hagan Kawasaki atípico a que lo hagan los niños. Y también hay un estudio australiano que coincide más o menos con estos datos como tal. Aquí la presentación, pues la fiebre mayor a 5 días, pero inclusive describen que en algunos casos se ha encontrado que podría estar ausente y lo que es un hallazgo incidental lo de la lesión de las coronarias. La idea es que tengan la fiebre, pero pues menos de los 4 signos de inflamación, entre 2 y 3. A diferencia, como les mencionaba, en los diagnósticos del Kawasaki completo, lo menos común es la enopatía. En este caso es casi que el síntoma cardinal, es lo más común la enopatía cervical. El rash se ve en el 50% de los casos, los cambios en las extremidades en el 60% y los cambios en las mucosas también se ven al igual que en Kawasaki completo, por encima del 90%. Cuando el paciente tiene menos de 6 meses, el riesgo de dilatación coronaria es mucho mayor. En adultos se ha descrito principalmente pues, en un porcentaje alto en pacientes con infección por VIH y en ellos se encuentra que la linfadenopatía, la hepatitis, las artralgias son más comunes, aneurisma, trombocitosis o meningitis son poco común, como les hablaba por ejemplo en esta revisión francesa 35% era dilataciones. Los paraclínicos del Kawasaki atípico pues en general son muy parecidos, lo que vamos a encontrar en lo que viene siendo al Kawasaki completo como tal. Y pues también los hallazgos ecocardiográficos nos van a sugerir. Entonces, ¿cómo sería el algoritmo pues, diagnóstico? La idea es que si tenemos un paciente que tiene más de 6 meses, a ese paciente hay que tratar de apuntarle que tenga por lo menos 2 o 3 criterios de los grandes, o sea, por lo menos algunos de los criterios de los grandes. Pero si tiene menos de 6 meses, la fiebre solo que dure más de 7 días, así no tenga ningún otro criterio, ya hay que pensar en un Kawasaki atípico en este grupo de pacientes. Tomamos entonces reactantes, si los reactantes están elevados, hay que buscar otras anomalías dentro del estudio de los paraclínicos o hallazgos pues dentro de lo que viene siendo el ecocardiograma y si eso nos sale positivo definitivamente se llama un Kawasaki atípico y hay que tratar pues como vamos a mirar ahorita. Si no tiene reactantes, o sea la PCR y la ECG, hay que tenerlos muy en cuenta. Si son reactantes negativos, lo que se hace en este paciente es observación clínica, pero pues por ahora, y seguimiento con laboratorios, pero por ahora no se iniciaría lo que viene siendo el manejo como tal. Pues, como su nombre lo indica, se tiende uno a confundir, es una enfermedad, como se dieron cuenta, que puede tener 1000 factores distractores, aquí como el Kawasaki. Eventualmente hay que pensarlos. Creo que esta parte pues ya prácticamente en lo que ustedes dijeron, lo que hicimos el ejercicio, se dijo la gran mayoría de los diagnósticos diferenciales y de pronto diferente pues las reacciones medicamentosas y lo que viene siendo la fiebre manchada de la montaña rocosa, la leptospirosis y la reacción de hipersensibilidad al mercurio, digamos sería como eso, pero en general es una patología que hay que tenerla siempre en cuenta dentro del síndrome febril como tal.
principio, cuando uno ve el primer caso, yo les digo mi experiencia cuando yo vi mis primeros casos de Kawasaki, no lo vi, o sea, en la residencia lo hablábamos, pero nunca lo buscamos de pronto, lo vimos. Fue al final de yo fui a una rotación afuera, al Miami Children, y me mostraron un paciente y yo, la verdad, pensé que era una escarlatina. Sí, el primero que vi, dije, uy, esto es una escarlatina, como, uy, yo sé eso. O si no, de pronto hasta sería un sarampión, porque tenía como ciertos hallazgos, y era un Kawasaki. Ahí fue que me empecé como a pellizcar y decir, uy, se me deben haber pasado cuando era residente más chiquita, sí, pero uno a veces se le pasan. Siempre pensar en ese diagnóstico diferencial con las exantemáticas es importantísimo, se le pueden pasar, y ya después, cuando ya uno coge digamos, se afina, no pela uno, ¿sí? Pero hay que pensarlo, ¿sí? La experiencia es esa, uno con el tiempo le va cogiendo y no se le pasa, pero piénsenlo. El que no piensa un diagnóstico, pues no lo busca y no lo encuentra. Cuando lo encuentra es con secuelas. Sí, de hecho entró al libro de Nelson en el 93, a la pediatría de Nelson, el Kawasaki. Bueno, entonces, ¿a quién le damos tratamiento? Pues creo que ya lo tenemos claro. La siguiente pregunta es ¿con qué lo tratamos? El primer reporte de inmunoglobulina fue en el año 83. Afortunadamente para mí, para facilidad de la revisión, el mecanismo del efecto todavía sigue siendo desconocido. Sin embargo, se infiere que pues es un efecto antiinflamatorio, reduce la fiebre y los reactantes de fase aguda. Se describe una elevación de la BCG, ya que estas proteínas de la inmunoglobulina tienen una carga positiva y pueden hacer que los glóbulos rojos se sedimenten más rápido, pero es una elevación transitoria pero hay que tenerlo en cuenta pues, si se tiene una BCG persistente. Modulación y producción de niveles de citoquinas, se neutralizan también los superantígenos bacterianos, aumenta la actividad supresora de las células T y hay un down regulation de la síntesis de anticuerpo. Definitivamente la entrada de la inmunoglobulina al manejo de Kawasaki es absolutamente costo efectivo, de eso hay que cualquier cantidad de estudios que dicen, puede decirle a usted ¿cómo se llama? La EPS, que mejor dicho eso cuesta muchísimo, pero es claramente costo efectivo y definitivamente pues hay que colocarlo. Y siempre acompañado de ácido acetil salicílico. De hecho no hay estudios de inmunoglobulina sola porque como antes el tratamiento era ácido acetil salicílico, una vez que se empezó a colocar la inmunoglobulina, se continuó con la aspirina y pues siempre han estado juntos. Lo que sí se describe es la siguiente pregunta y es ¿a qué dosis y cómo lo ponemos? Esta es una revisión que se hicieron de 1.629 pacientes, son una revisión de varios estudios, se hicieron ecocardiogramas ciegos con aneurismas de las arterias coronarias y se miró cómo era la prevalencia en la fase subaguda a los 30 días y cómo era a los 60 días en la fase de convalecencia de las lesiones coronarias. Entonces, cuando era con aspirina sola, la prevalencia en la fase subaguda era de 26% y en la convalecencia de 18%, pero al agregar inmunoglobulina este 26 bajó a 8% y en la fase de convalecencia al 14%. Si subimos la dosis por encima de 1 gramo, entre 1 y 1.2 gramos por kilo más la aspirina, pasa entre 16 y 10%, que es, digamos, baja un poquito en la fase de convalecencia, aumenta un poquito en la subaguda. Si la seguimos subiendo, baja significativamente de 9 y 6%, pero definitivamente aquí llegamos a una dosis que es 2 gramos por kilo, en la cual baja la prevalencia de las lesiones coronarias al 4% y al 4% tanto en la subaguda como en la convalecencia. De ahí para arriba uno podría seguir. El problema es, primero, que no se ha demostrado que sirva mucho y segundo, pues que esto tiene efectos secundarios, ¿no? Esto no es pues cualquier medicamento. La siguiente pregunta es ¿cómo darlo? Se ha intentado también, se han hecho estudios, de hecho hay 3 esquemas comparativos, un esquema de darlo una dosis de carga inicial y luego continuar por 3 días, y hay otro esquema de darlo por 5 días de 400 por kilo día por 5 días, pero definitivamente lo que ha demostrado es que la mayor disminución de las posibles secuelas se ve con una sola dosis, y lo que sí es importante y se resalta mucho es que se dé por un tiempo prolongado. Que no se dé. Oír tu opinión y el doctor Soto. Yo personalmente, la gamaglobulina endovenosa de 2 gramos por kilo
la coloco entre 15 a 18 horas. Cuando era de 1 gramo por kilo, entre 8 y 12 horas, pero los 2 gramos yo no me afano, ¿sí? La pongo entre 15 a 18 horas, uno calcula el volumen, nunca empezarla de una alta, siempre empezarla a 0.01 mililitro por kilo, minuto, luego la sube a la siguiente media hora, la puede doblar y a la tercera hora otro poco más y ya a eso queda el volumen y le calculo a 15 a 18 horas. No me afano para no tener que correr porque se puso muy rápida y entonces el paciente hizo una reacción. Ojo que la gamaglobulina endovenosa dada rápida puede dar cefalea intensa, puede dar, se ha visto asociada a meningitis aséptica. Entonces, ¿cuál es el afán? Pónganla tranquilos, ¿sí? La gente se afana y que tiene que ser en cuidado intensivo, pues digamos si se sienten tranquilos háganlo, pero uno lo puede hacer bien cerquita al paciente en el piso, monitorizadito. Al principio sí hay que monitorizarlo mientras va subiendo uno la dosis, lo primero si está en urgencia se puede hacer y después se está controlando el paciente, pero yo no me afano, yo no creo que pasarlo, ¿no? Yo ahí sí no estoy de acuerdo en 8 a 12 horas, sino en 15 a 18 horas, para 8 a 12 horas 1 gramo, pero 15 a 18 horas está uno más tranquilo de no estar preocupado por los eventos adversos. Es lo que, no sé tu experiencia. Sí, realmente lo importante es más determinante la dosis por gramo que el tiempo de infusión en que se pase y puede ser más seguro el manejo, nosotros también lo pasamos lento y puede ser en 15, 18 horas, no siempre lo hacemos en UCI porque nunca hay cama en UCI para poner una inmunoglobulina, entonces se hace el paciente monitorizado, pues si está en urgencias o si está en el piso con vigilancia. La verdad pues es un medicamento que tiene que ser vigilado, pero no tenemos tampoco muchísimos efectos adversos y pues se tiene que igual vigilar ellos. Ok, entonces la siguiente pregunta que nos hacemos es ¿en qué momento se coloca? Definitivamente pues la gran mayoría de estudios dicen hay que colocarla idealmente después de los 10 primeros días, antes de los 10 primeros días, idealmente antes del día séptimo en cualquier momento, pero se podría poner después de los 10 días si le llega al paciente, que fue el caso de nuestro paciente, habiendo fiebre persistente sin una explicación, que se evidencia aneurisma o que haya evidencia de inflamación persistente por reactantes de fase aguda persistentemente elevados. Es decir, sería pues una clara indicación para colocarlo. Se han preguntado también cuál inmunoglobulina, qué efectos adversos tiene. Realmente no hay datos para identificar si alguna es mejor que otra, las diferentes inmunoglobulinas disponibles en el mercado, en este caso sí no se ha visto. En contra, pues es costosa, existe un riesgo de hemólisis entre 5 y 10 días posteriores, hay también un riesgo de infección, de hecho hay un reporte pues en el 94 de 100 casos de hepatitis C, que ninguno fue de Kawasaki realmente de los pacientes afortunadamente, pero sí se transmitió, pues eso obviamente se está tratando con liofilización, pasteurización y adición de detergentes. Sin embargo, por ejemplo, parvovirus con esto podría también sobrevivir a esos mecanismos de destrucción como tal. Yo amo el Kawasaki, entonces creo que por eso quería también traerlo. Pero una recomendación, siempre que ustedes den inmunoglobulina G endovenosa por Kawasaki, por Guillain-Barré, por lo que ustedes quieran, por la indicación que tengan, tomen una precaución. Siempre tomen suero y pídale al laboratorio que lo guarde, debe tenerse una seroteca porque por si pasa lo del 94, en el año 94 yo hice una revisión al respecto de lo de hepatitis C, no existían el diagnóstico serológico más fino y avanzado que se tiene hoy para hepatitis C, luego quién sabe qué otros virus y otras cosas tengamos, por eso uno siempre cuando también le dice al paciente que le va a poner a la mamá, a los papás inmunoglobulina, es un producto biológico derivado de muchos donantes, es muy seguro con lo que se dispone en el momento, pero pues existen riesgos. En ese 94, 100 pacientes se infectaron con hepatitis C porque no existía la tecnología para ahora. Ahora hay mucho
avance en la nanotecnología, ya hay más ultrafiltración, ya el riesgo, digamos, de infecciones serias es bajo, pero se le pueden escapar. Siempre tomen suero, guárdenlo y recuerden una cosa, no hagan ningún estudio serológico de IgG después de haber puesto gamma-globulina, porque no sirve sino para confundir y hacer pensar en cosas que no hay. Todo se positiviza. Si ustedes buscan IgG para lo que quieran, ahí le va a aparecer de la mayoría de las cosas. Ustedes no se gasten la cabeza, acuérdense que se va a alterar con 2 gramos por kilo mínimo 9 meses. Eso es súper importante. Bueno, entonces lo otro es las reacciones de hipersensibilidad, que ya las mencionamos y realmente dependen como de la velocidad de la infusión. Entonces aquí, pues como dicen los doctores, no hay mayor afán. El siguiente medicamento, la aspirina, tiene un efecto antiinflamatorio y antiagregante, no tiene, lo que no se ha evidenciado es que altere la historia natural del desarrollo de los aneurismas. La dosis antiinflamatoria en fase aguda va de 30 a 100 miligramos, siempre apuntándole hacia los 100, hacia arriba, pues, dividido en 4 dosis. Hay varios estudios y esto daría como para otra revisión completa de dosis alta versus dosis moderada, es decir, dosis alta de 80 a 100, dosis moderada pues entre 40 y 60 miligramos. Hay otros que dicen que inclusive la manejan a dosis antiinflamatorias por 14 días independiente de la respuesta del paciente, que también es discutido, y hay que tener en cuenta que un paciente que per se tiene hipoalbuminemia por su enfermedad de Kawasaki tiene un riesgo de mayor toxicidad con la aspirina, sumado pues que uno de los factores encadenantes podría ser influenza, que vale la pena buscarlo y pues que está asociado al síndrome de Reye como tal. Cuando la fiebre desaparece, se esperan 48 horas más o menos después de haber desaparecido la fiebre para disminuir la dosis a 3 a 5 miligramos por kilo día, es decir, ya una dosis antiagregante, partiendo del hecho que los reactantes también van en descenso, que son los marcadores de inflamaciones normales. A veces este tratamiento pues, se puede llevar a 2 meses o más. Hay alternativas a esto, como por ejemplo el ibuprofeno, que serían pacientes que tienen asociado al Kawasaki artritis una alternativa válida, pero pues digamos que no se debe generalizar como tal su manejo. Cuando no responde el paciente, es decir, que persiste con fiebre a pesar de darle el manejo adecuado con inmunoglobulina de aspirina dosis antiinflamatoria, más o menos el 10 a 15% de los pacientes lo hacen. Esos pacientes usualmente tienen factores de riesgo dado porque son menores de 6 meses, inician con PCR muy alta o tienen sodio muy bajo, se ha visto asociado a no respuesta refractaria. De esto también hay cualquier cantidad de estudios moleculares y marcadores de indicadores de posibilidades de lo que viene siendo a que no vaya a responder al manejo inicial. La alternativa sería primero repetir la dosis de inmunoglobulina, valorar respuesta, o sea, ya tendríamos una dosis total de 4 gramos por kilo, y si no responde, adicionar metilprednisolona 30 miligramos por kilo, pasarlo en 2 o 3 horas, una vez al día, por 3 días aproximadamente. Hay descripciones también de una alternativa oral a la metilprednisolona, que es dar la prednisolona oral, que podría ser una alternativa válida, sin embargo, pues el ideal es la metilprednisolona como tal. Si no responde a esto, ahí sí se considera el infliximab, los inhibidores de factor de necrosis tumoral alfa como tal. Plasmaféresis también se ha descrito pues dentro de esto, pero esto ya son medidas pues digamos muy desesperadas, pero hay que hacerlas porque pues hay pacientes que pueden caer en ese grupo. ¿Cómo hacemos el seguimiento? Durante la fase aguda o subaguda, el monitoreo de la fiebre, lo ideal que se recomienda debido a que tienen rash estos pacientes es que sea intrarrectal u oral, porque el rash como tal puede dar hipertermia y pues dar falsos positivos a que persiste con fiebre. Una vez que disminuye la temperatura completa 48 horas sin fiebre, se disminuye la dosis de alta y pues se dan los signos de alarma pues para reconsultar, o sea, se va cuadrando el paciente. La evaluación cardíaca, se habla que entre las 2 y las 6 semanas posterior al primer ecocardiograma se debe repetir. Nosotros realmente hacemos un seguimiento temprano y estrecho pues de estos pacientes. Si el paciente, pues la idea es hacer una evaluación clínica y eco 1 a 2 meses posterior al egreso del paciente, y la actividad física debe ir a través, la AJA como tal tiene unas digamos tablas de riesgo de pacientes que pues debe ser valorado para determinar qué actividades físicas puede hacer. Normalmente al comienzo del cuadro, que es cuando podrían tener más lesiones, pues es sencillo controlar la actividad física porque el paciente per se se encuentra postrado. Ya después pues el niño cuando recupera hay que mirar según la lesión que tenga. Y algo muy importante que aplicaría un poquito para nuestro paciente que tenía el esquema incompleto de los 12 meses, es que una vez que se coloca la inmunoglobulina G,
las vacunas vivas no se pueden poner, algunos hablan de 11, otros de 12 meses, en las revisiones que hicimos de 11 meses, idealmente un año exactamente, porque no hay una respuesta pues precisamente por los títulos. Se podría en casos excepcionales, en posexposición, poner varicela, pero no contarla como dentro del esquema de vacunación, o sea, habría que repetirla después y pues afortunadamente en Colombia ya no, en teoría no, pero pues epidemia de sarampión también sería una alternativa. Y estos pacientes deben recibir vacuna de influenza inactivada, que es sumamente importante, en especial si siguen tomando todavía aspirina. Bueno, y ya para terminar entonces el pronóstico, la mortalidad pues como les decía ha disminuido significativamente con el uso de la inmunoglobulina, se debe principalmente a infartos de miocardio o arritmias, puede haber también, está escrito, rupturas de aneurisma y pues el factor de riesgo es normalmente el diagnóstico tardío o pues que haya habido un no diagnóstico de estos pacientes. La morbilidad, se han hecho seguimientos en pacientes entre a 10 y a 21 años y se ha encontrado que no han tenido anormalidades y han estado asintomáticos, falta ver pues cómo seguiría eso. Cuando el paciente tiene un aneurisma pequeño, menor a 8 milímetros, tiende a disminuir, el seguimiento, como les decía, pues normalmente tiende a ser indefinido. Cuando tienen aneurismas gigantes mayores a 8 milímetros, tienen un mayor riesgo pues y pueden presentar trombosis, y la recurrencia se habla que puede ser 6.9 por 1000 personas por año. Mayor riesgo de recurrencia tienen los niños menores de 3 años, en los 12 primeros meses posteriores al cuadro de lo que viene siendo el inicial de la enfermedad de Kawasaki. Y este es el mensaje de despedida. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, felicitaciones. Muy bien, muy bien. ¿Preguntas? Sí. Que el doctor va a contestar. No, doctora, yo lo que quería era decirles a todos que cada vez se ven más casos de enfermedad de Kawasaki en niños más pequeños. Cuando yo era estudiante de medicina nos decían eso se ve por encima de los 4 o 5 años, pero no, cada vez vemos incluso lactantes con manifestaciones típicas, ni siquiera atípicas, y pues se pasa por alto como, bueno, cualquier exantemática, entonces siempre hay que tenerlo en cuenta. Si bien el abordaje hay que buscar todas las enfermedades que se plantearon, pues siempre hay que tenerlo en cuenta. La otra cosa que quería comentar era que pues yo la verdad pues en lo que llevo de infectólogo llevo muy poquitos pacientes con Kawasaki, pero esos poquitos pacientes tenían muchos hallazgos, sobre todo respecto a las plaquetas. Muchos piensan, no, es que hay que tener trombocitosis, el paciente debe tener trombocitosis, entonces, y muchas veces nos damos cuenta que la trombocitosis aparece de una forma tardía, ya cuando el paciente tiene el aneurisma. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese dato de la trombocitosis porque muchos lo toman casi como un hallazgo patognomónico de Kawasaki y eso no es así. 3 fases. Fase 1, 7 días, que es la fase aguda. Fase 2, subaguda, de 1 semana a 3 semanas. Y la fase crónica después de 3 semanas. La fase aguda no espera encontrar uno todavía la trombocitosis. Lo típico es encontrarla en la fase subaguda a partir del 7º día. Si tiene trombocitosis, eso es simplemente un hallazgo de inflamación importante y apoya. Si no la tiene, no descarten la posibilidad de Kawasaki, pero lo común es la trombocitosis. Lo infrecuente es la trombocitopenia. Cuando hay trombocitopenia y tiene otras características, uno tiene que pensar que el pronóstico posiblemente es peor. Pero yo quiero que el mensaje quede. ¿Por qué? Porque si uno no busca la trombocitosis en la
a partir del 7º día, y uno debe hacer hemogramas seriados diarios, generalmente a partir del 5º día. Lo ideal, antes a uno le decía sí, o sea, tiene que esperar a que pasen los 5 días, no, pero si antes casi del 5º día ya tiene un lactante que tiene varias de estas cosas, o cualquier paciente, metas en la cabeza el Kawasaki. Busquen otra cosa en la fase aguda, taquicardia. Esos pacientes uno ve en datos de enfermería, yo siempre les digo, ¿cómo está la frecuencia cardíaca? ¿Cómo ha estado? En reposo, sin llorar, si eso. Taquicárdicos, porque es una manifestación de miocarditis aguda y el ecocardiograma puede no mostrar nada. La fase subaguda es cuando aparece la descamación. Generalmente la descamación no aparece antes del 10º día. Si ustedes pasaron del 10º día y tiene descamación, ojo, debe tener aneurisma. Generalmente ya es tarde, pero pues de todas maneras hay que tratar. Y la fase y las plaquetas suben en la subaguda y después se pueden estabilizar y después bajar. Y en la fase crónica o de convalescencia, se dice, perdón, de convalescencia, ya los que hicieron las lesiones se establecen, pero las lesiones leves pueden regresar. ¿Sí? Si uno le dio tratamiento, puede esperar a que regresen. Sin embargo, yo personalmente pienso que el Kawasaki se debe seguir. Yo siempre le digo al paciente, a los papás, usted se casó con el cardiólogo, de aquí en adelante tiene que seguir, y tienen que seguir porque hay que hacer un seguimiento cercano, y los que tienen lesiones pequeñas que pueden regresar, tienen que seguirse en el tiempo. Se piensa, y los que tienen severas pueden morirse tempranamente. Se piensa que muchos pacientes jóvenes que mueren de infartos, que nadie tiene explicación para que un muchacho de 20, 25 años o un adulto joven de 30 años se muera, uy, le dio un infarto. Pregunten a ver, dijeron, no, es que tuvo sarampión cuando era chiquito, sarampión debió ser un Kawasaki, ¿sí? Entonces, muy probablemente se pasó por alto. Pero digamos que estoy de acuerdo con que no sé, si no hay trombocitosis no puede ser no. Si hay trombocitosis me apoyo, si no hay trombocitosis y estoy pensándolo, no deje de pensarlo. ¿Sí? Es mi mensaje. Doctor, allá. Bueno, muchas gracias y que la próxima vez pues vengan hartos. Gracias.